Comencemos. Espacio antropológico, capas y ramas del poder político. Espacio antropológico. Para entender qué es el espacio antropológico, hay que considerar que un espacio es un asímploque. Qué pena, regálenme un segundo que no silencié mi celular. Listo. Entonces, para entender qué es el espacio antropológico, hay que considerar que un espacio es un asímploque, un entretejimiento en el que cada parte se compone con otras, no ligadas siempre a todas las demás, pero tampoco desligadas por completo de todas ellas. Las realidades antropológicas pueden ser consideradas como puntos de un espacio multidimensional, lo que obligaría a determinar los ejes necesarios coordinantes de los materiales. La raíz del campo económico y del campo político, es decir, del espacio antropológico, que tardó en empezar a gestarse entre el surgimiento del Homo habilis como primer homínido que produce la primera herramienta lítica hace 2.4 millones de años, y las primeras sociedades políticas surgidas hacia el cuarto milenio antes de Cristo, es fruto de un larguísimo periodo de tiempo correspondiente desde la producción de la primera herramienta lítica hasta la edad de los metales. La herramienta es, por tanto, la raíz del campo económico y, por tanto, del político. Esta permitió a los homínidos evolucionar como especie hasta llegar al actual Homo sapiens. Un proceso evolutivo que permitió a las especies de homínidos evolucionar mediante la producción de herramientas a través de las técnicas de transformación de su mundo entorno es lo que produjo al hombre como tal, como material antropológico. Es decir, es la actividad práctica productiva del hombre la que crea, a su vez, al hombre, en sentido filosófico histórico como tal. Entre estas técnicas y herramientas, además de objetos físicos corpóreos, encontramos el elemento central, el lenguaje, primero hablado y luego escrito. Con el surgimiento de la escritura cuneiforme hacia el año 4000 a.C. en Sumeria, y con ella el surgimiento de las primeras sociedades políticas, se van conformando las distintas disciplinas del saber técnico: caza, pesca, recolección, artesanías, alfarería, agricultura, ganadería, regadío, herrería, forja, primeras formas arquitectónicas, etc., de las cuales surgirán las primeras ciencias formales, matemáticas, como la geometría en la antigua Grecia. Este proceso concomitante y codeterminante hará surgir al hombre como categoría histórica filosófica. Es decir, el hombre, como sujeto histórico filosófico, colectivo y genérico, deviene de un proceso en el cual, a través de su praxis, va sistematizando su experiencia y aprendizaje en interacción con su medio, en técnica, que al sistematizarla, a su vez, deviene en ciencia, y que en esta interconexión e interrelación transforma su mundo-entorno, su universo-mundo, y a su vez se transforma a sí mismo. Esta interacción del hombre con su medio se origina en y desde la necesidad de su sobrevivencia y recurrencia en el tiempo, y no de una supuesta acción de maximización de placer y evitación del dolor, actuando en consecuencia con el objetivo de máximo beneficio y menor coste posible, como postula la posición idealista naturalista del Homo economicus. De ahí que el comportamiento propiamente económico y político de los sujetos es una conformación histórico-cultural. El hombre produce a las instituciones tanto como las instituciones del espacio antropológico producen al hombre. Las instituciones y hombres partes a la vez del espacio antropológico. La idea de espacio antropológico supone un material antropológico, hombre más instituciones, y la relación de ese material con el resto de la realidad. Esto, a su vez, presupone que el hombre solamente puede existir en contexto con otras realidades no antropológicas, como los virus, los animales, los quarks, las piedras, los cuerpos celestes, etc. Pues el hombre no es un absoluto, no se encuentra aislado del universo, sino que está envuelto, rodeado por otras realidades naturales no antropológicas. Al espacio antropológico, siguiendo a Gustavo Bueno, lo diseñaremos como un diagrama en el que los términos de la relación queden representados por puntos que unidos conformarán una circunferencia, que corresponde a la totalidad de sujetos humanos que ha existido y que existen desde el Paleolítico superior hasta el presente, así como los arcos de la circunferencia que une tales puntos. En este esquema veremos tres tipos de ejes que se relacionan mutuamente: el eje circular,
donde los hombres se relacionan entre sí a través de objetos que esos mismos hombres producen en el transcurso de esas mismas relaciones. En el capitalismo, esos objetos por excelencia son las mercancías. Eje radial, donde los hombres se relacionan con los entes naturales inorgánicos, tierra, agua, fuego, aire, material inorgánico, etc. Y el eje angular, donde los hombres se relacionan con entes biológicos no humanos, animales, pero no solo como sujetos para consumo alimenticio, sino como seres luminosos o deidades a los que rendir culto religioso. El diagrama quedaría conformado así. Entonces aquí el círculo interior sería el de los hombres, las relaciones entre sí. El círculo exterior serían las de los númenes, que son pues los animales no humanos. Y aquí en medio estaría como... no, miento. El círculo interior sí es el de los hombres, el exterior sería el eje radial, donde se relaciona el hombre con los entes naturales inorgánicos, tierra, fuego, aire, material inorgánico, ese es el círculo exterior. Y aquí estas pequeñas puntas que están como en medio de ambos círculos, ese sí sería el eje angular, en donde los hombres se relacionan con los entes biológicos no humanos. Perdón, cabe una acotación. Capaz es un error del artículo, pero en el eje radial no solo se relaciona con elementos inorgánicos, se relaciona también con elementos orgánicos, pero los animales, pues como la ganadería. Un error, ¿sabes? En el curso que estamos siguiendo en el Instituto Beatriz Galindo, se ha mencionado esa cuestión. Y como ya hemos mencionado en varias sesiones anteriores, el materialismo político es una doctrina en construcción, en constante construcción, y que probablemente nunca terminará de estar construido. Entonces, esa cuestión, digamos que se está abordando. Se está abordando si justamente aquí en el eje radial vamos a incluir, por ejemplo, a las plantas también en esa relación, digamos, de producciones, ¿no? De por ejemplo, la madera de los árboles, ¿no? Entraría aquí con ellos. Entonces, digamos que no es tanto un error, sino que digamos que todavía está en debate esa cuestión. De hecho, se ha propuesto que pues, futuras tesis van a abordar ese como proyectos de investigación o bueno. Es que sí tiene sí o sí que estar ahí en el eje radial, la relación con las plantas Pues y con sí, los animales en yo opino sentido... lo mismo, pero digamos que el propio Santiago Armesí ya ahí en el foro del lo ha comentado. Como que está ahí lo que Sino digo. en dónde quedarían. Sí, yo opino lo mismo. Yo me creo que cuando nosotros hicimos estas lecturas internamente en nuestra vanguardia, yo me creo que yo también hice esa pregunta, esa duda, como bueno, ¿y dónde quedan entonces estos? Pero lo que te digo, ahí en el curso del Beatriz Galindo, lo que se ha hecho es que, digamos que todavía no está, ¿cómo decirlo? Estimulado formalmente, podría ser el término. Claro, pero si no, entonces quedan por fuera de ese elemento, ¿no? Porque ¿dónde está? Sí. Bueno, Incluso se dice que los esclavos, los animales y los esclavos también cuando se usan como recurso, están en ese eje. muy bien. Pero ese tema es un tema de debate también. Claro. Bueno, donde el eje circular interno une los puntos H, que son los hombres, el eje circular, desde donde salen líneas rectas hacia el exterior que los unen con los puntos N, eje radial, que simbolizan la naturaleza inorgánica. A su vez, los puntos H se conectan a través de líneas rectas o vínculas con los puntos A, que serían los animales, los entes orgánicos no humanos, o el eje angular. Las relaciones de intercambio económico de bienes y servicios, mercancías, son productos y a su vez producen relaciones sociales que se dan en interacción recíproca entre los tres ejes del espacio antropológico. En el eje circular, los hombres se relacionan entre sí a través de las mercancías, resultado del proceso de producción, pero a la vez la explotación de la naturaleza por parte del hombre, como puede ser, por ejemplo, la extracción de petróleo como insumo energético, hace que se interrelacione el eje circular con el eje radial, convirtiendo a elementos de la naturaleza del eje radial en mercancías, introduciéndolas en el eje circular. A su vez, la explotación de los recursos animales, por ejemplo, la industria de la carne,
hace que el eje circular interaccione con el eje angular al convertir la carga animal del eje angular en mercancía e introducirla en el eje circular. Las realidades antropológicas no son algo dado, sino que se van generando en el proceso de conformación del espacio antropológico, de ese todo complejo que es la cultura, la producción de instituciones económicas, políticas, religiosas, científicas, etc. Gracias a las operaciones racionalizadas e institucionalizadas de los sujetos, independientemente de la voluntad individual de los sujetos que las producen. La concepción materialista de la vida política pone el núcleo de la sociedad política en el eje circular, concordando con el eje sintáctico del espacio nociológico donde se da la principal actividad político-económica. Estas actividades político-económicas son operaciones sintácticas entre términos que mantienen estas relaciones dentro de la estabilidad recurrente de la sociedad política. Estas operaciones son realizadas por entre las personas que son, a su vez, los términos de operaciones de la semántica del campo político. Las operaciones económicas sintácticas son políticas en tanto repercuten sobre las operaciones de los sujetos de una sociedad política determinada, dialéctica de clases, o de otras sociedades políticas que están en relación dialéctica con esta, dialéctica de estados. Y esa praxis política se realiza a través de la política económica de los estados planificado por el poder político. Para que se entienda, aunque es, por ejemplo, el obrero metalúrgico el que ejecuta operaciones determinadas, programadas y específicas como el laminado de chapas, es el político y no el obrero metalúrgico el que decide la vía, de manera general, en que se haga dicho trabajo o no, en función de otras operaciones heterogéneas con respecto a las propias del obrero metalúrgico. Esto conlleva a la planificación pluralista en la política económica del Estado, siempre en función de la estabilidad recurrente presente y futura del mismo. Así, se implanta el materialismo político-económico, que será toda formación de ideas que defienda la concepción sintáctica de las operaciones políticas y su implantación interna en el espacio antropológico y sus ejes, y, por tanto, en el cuerpo mismo de la sociedad política. Esto permite elaborar una concepción sintáctica del poder político sin la cual no podrá entenderse un materialismo económico. Poder político. Así, el poder político habrá de ser distribuido en tres momentos. Primero, como formador de términos. Segundo, estableciendo acciones o operaciones entre dichos términos. Y tercero, como poder ejecutivo de operaciones estableciendo las interconexiones o relaciones necesarias entre dichos términos. Habría unas ramas del poder político en el eje sintáctico del espacio nociológico y unas capas del poder político en relación con el eje semántico del mismo. Y lo vemos en este esquema. Este es el modelo canónico genérico de sociedad política. Y bueno, este lo veremos más a detalle en la presentación, entonces solo pues tengámoslo ahí como referencia, que ese diagrama pues nos ayuda a entender un poco las capas y ramas del poder político, de la teoría funcional del poder de Gustavo Bueno. En el eje sintáctico habrá una rama del poder operativo relacionada con las operaciones de las distintas capas del poder, el eje semántico, una rama del poder estructurativo relacionado con las relaciones y una rama del poder determinativo relacionado con los términos del espacio nociológico. A su vez, en el eje semántico habrá una capa del poder conjuntivo relacionada con el eje circular, donde se situarán los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Habrá una capa del poder basal relacionada con el eje radial, donde se situarán los poderes gestos, planificador y redistributivo. Por último, habrá una capa del poder cortical relacionada con el poder angular del espacio antropológico, donde se situarán los poderes militar, federativo y diplomático. Entretejiéndose así las capas y las ramas del poder, lo que supone entretejer espacio antropológico con espacio nociológico, vemos que con la rama del poder operativo se corresponden con los poderes ejecutivo, gestor y militar de las capas semánticas del poder conjuntivo, basal y cortical respectivamente. Con la rama del poder estructurativo se corresponden los poderes legislativo, planificador y federativo de las capas conjuntiva, basal y cortical respectivamente. Y con la rama del poder determinativo se corresponden los poderes judicial, redistributivo y diplomático,
también de las capas conjuntiva, basal y cortical respectivamente, como se muestra en el cuadro de arriba. A través de la intersección y articulación de estas coordenadas se va conformando el modelo canónico genérico de sociedad política y su teoría funcional del poder. Las ramas del poder. La rama del poder operativo es el poder sintáctico que constituye el poder efectivo. Tiene la capacidad de disociar o componer sujetos con sujetos en operaciones internas de dicha rama, o sujetos con mercancías en operaciones externas. La rama del poder estructurativo referiría a la capacidad para planificar, constituir, definir, estructurar o proyectar nuevas relaciones con el fin de conservar el buen orden y la recurrencia del mismo, de la sociedad política. La rama del poder determinativo se referirá a la capacidad de construir o destruir términos simples o complejos, personas e instituciones, mediante operaciones, constituyendo el primer momento y génesis de las ramas del poder, a las que seguirán las ramas estructurativa y operativa. Las capas del poder. Las capas pertenecerían al cuerpo de la sociedad política, correlativo al concepto del núcleo, el espacio antropológico, y siendo aquel el constitutivo esencial de la misma. Precisamente en torno al núcleo de esa sociedad política y a su movimiento se constituirán esas capas del poder político en el mismo contexto de su acción. La capa del poder conjuntivo resultará de la acción-reacción del núcleo en el eje circular del espacio antropológico y serán los poderes político-institucionales del esquema de Montesquieu. La capa del poder basal resultará de esa misma interacción con el eje radial y representará los factores económico-productivos de la sociedad política. Y por último, la capa del poder cortical será la resultante de la acción-reacción del núcleo con el eje angular, que será la superficie interfacial por la cual interacciona toda sociedad política con el resto de sociedades políticas. Es la capa que limita con el afuera. Podemos ver ahora cómo la intersección entre las ramas y las capas del poder nos dará los resultados de las acciones, operaciones e interconexiones que acontecen dentro de las sociedades políticas. Así, la interacción entre la rama operativa con la capa conjuntiva dará como resultado la ejecución de medidas políticas dentro de la sociedad llevadas a cabo por el poder ejecutivo, poder político por excelencia dentro del marco de Montesquieu. A través de este poder se ejecutarán los planes y proyectos estratégicos para asegurar la recurrencia de dicha sociedad. La intersección de la rama operativa con la capa basal dará como resultado al poder gestor. Este será el poder movilizador y canalizador de las fuerzas de trabajo necesarias para asegurar la producción, elemento material vital para la sostenibilidad y recurrencia de la sociedad política. Este poder de hacer trabajar podrá ser coercitivo, estimulativo, vía mejoras salariales o de condiciones de trabajo, o un mix de ambas. A su vez, la intersección de la rama operativa con la capa cortical va a dar como resultado al poder militar. Se trata de un poder político de cara a la guerra, contra todo aquel que amenace o comprometa dentro o fuera de sus fronteras la integridad o la soberanía nacional y la estabilidad del poder político de dicha sociedad política. Esto implica disponer de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas de defensa, teniendo además el poder para invadir otras sociedades políticas. Recordar la máxima de von Clausewitz: la guerra es la prolongación de la política, pero por otros medios. Por su parte, la rama estructurativa, cuando hace su intersección con la capa, da como resultado el poder legislativo, donde se encuadraría el concepto de clase política junto con el poder ejecutivo. Este poder, el legislativo, es el que tiene la capacidad de establecer las normas y las leyes para garantizar el buen orden recurrente entre los términos del campo político, sujetos o conjunto, clases de sujetos, siendo este poder el que elabora las leyes constitucionales. La rama estructurativa, a su vez, cuando se entreteje con la capa basal, da como resultado al poder planificador, programador de la producción global, sancionando proyectos y planes dentro de las relaciones de producción, elaborándolas, impulsándolas o bloqueándolas, ofreciendo caminos a seguir por la sociedad política hacia su subsistencia y desarrollo. Son la base real racional de toda sociedad política para asegurar su recurrencia. Finalmente, al entrecruzar la rama estructurativa con la capa cortical, se obtendrá el poder federativo.
Este es a veces subsumido por el Poder Ejecutivo, que cataliza y asimila en una unión nacional a distintas subunidades políticas regionales dentro de su mismo territorio. Este, como tal, capacita a la sociedad política a poder establecer relaciones regulares y normativas con otras sociedades políticas. Así, el poder federativo será tal poder en tanto sea compatible con la preservación de la soberanía nacional. En cuanto a la rama determinativa, cuando se entreteje con la capa conjuntiva, da como resultado el poder judicial. El poder administrará la aplicación de las leyes y normativas generadas por el poder legislativo. Clasificará quiénes son y quiénes no son ciudadanos. Determinación de los sujetos ciudadanos de derecho, es decir, los términos o unidades formales de la sociedad política, como de quienes estarán sujetos y quienes no a categorías fiscales y militares. A su vez, cuando la misma rama determinativa se entreteje con la capa basal, da como resultado el poder redistribuidor, un poder fiscal con la capacidad del poder político para la fijación de impuestos y exacciones a sujetos e instituciones y para redistribuir lo recaudado con el objeto de poder proporcionar la base dineraria económica para la sustentación del aparato del Estado, replicación de los agentes económicos y la producción en general. Es el encargado, en definitiva, de la redistribución de valor plus valor dentro de la sociedad política. Por último, la rama determinativa, al entretejerse con la capa cortical, dará como resultado el poder diplomático, el encargado de llevar adelante las relaciones político-institucionales y comerciales con el resto de sociedades políticas. Es el que tiene la facultad de juzgar quiénes pueden ser aliados o enemigos, intersectando de manera amplia este poder con el derecho internacional. El poder diplomático es, en definitiva, un poder discrecional. Vectores ascendentes y descendentes de la sociedad política. Los 9 poderes descritos arriba, en las capas basal y cortical, serían los vectores descendentes del poder político. Esto es una relación en la que estos inciden desde arriba hacia abajo sobre la llamada sociedad civil. Aunque en nuestra concepción materialista de la vida política no contemplamos la existencia de la sociedad civil, ya que para nosotros todos los términos descritos forman el cuerpo de la sociedad política. No hay separación entre sociedad política y sociedad civil. Sociedad civil es un término político que se ha identificado con los súbditos o los ciudadanos de una sociedad política que no están en funciones de los poderes del Estado, los no funcionarios. Es el llamado tercer estado en la Francia prerrevolucionaria, los fieles de la Iglesia Católica de San Agustín o lo que con posterioridad Marx identificó con el proletariado. La sociedad civil es un producto de la vida política de la sociedad política y, por tanto, es también sociedad política. El comunismo defenderá de iure y también de facto la fusión de la sociedad civil con la sociedad política en la comunidad política. Así, en correspondencia con cada uno de los 9 poderes descritos, cabe oponerles vectores ascendentes, una especie de poder popular que harían 9 figuras contrapuestas a las anteriores. Entre el poder político descendente y el poder político ascendente o popular se conforman un total de 18 poderes que se dan en todas las sociedades políticas complejas. De esta manera, al poder ejecutivo le corresponderá en sentido ascendente la obediencia o desobediencia civil, según la voluntad de los de abajo. Al poder legislativo le corresponderá en sentido ascendente del poder la participación política o la abstención. A su vez, al poder judicial le corresponderá en sentido ascendente del vector de poder el cumplimiento de las sentencias o el desacato. Al poder gestor de la capa basal le corresponderá en sentido ascendente la colaboración y contribución a la producción mediante trabajo, inversiones y firmas de contratos, etc., o el sabotaje. Al poder planificador le corresponderá en sentido ascendente el cumplimiento de los planes o la huelga. A su vez, al poder redistribuidor fiscal le corresponderá en sentido ascendente la tributación en tiempo y forma o el fraude fiscal, evasión impositiva, morosidad, etc. Por su parte, en la capa cortical, al vector ascendente del poder militar le corresponderá el servicio militar obligatorio o voluntario o la deserción. El poder federativo, el comercio legal o el contrabando. Y por último, al poder diplomático le corresponderá en sentido ascendente cumplimiento de alianzas públicas o privadas o bien el incumplimiento de las mismas, como trata de personas, contrabando, inmigración ilegal, espionaje, etc. Por todo esto, cabría afirmar que
tanto el campo político como el campo económico y las disciplinas que los estudian podrían existir si no existieran las sociedades políticas complejas y sus relaciones institucionales internas y externas. No se puede concebir categorías de las ciencias políticas ni de la economía sin la existencia de sociedades políticas, sin la existencia de los estados y sin dialéctica de clases y de estados. Las categorías político-económicas solo pueden existir y evolucionar en sociedades políticas en que la forma estado siga presente, pues sin estado no hay economía política ni política. Por lo tanto, al aestatalismo y al antiestatalismo imposibilitarían la existencia de cualquier tipo de categoría científica, técnica, tecnológica, filosófica, económica, política, e imposibilitaría además la visibilidad de una revolución que lleve a la instauración del socialismo o del comunismo como ratio universalismo trascendental. Bueno, muchas gracias. No. Buenas. ¿Se escucha bien? Primero que todo. Sí. Sí, escucha, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a proceder a la explicación de lo que acabamos de leer. Empecemos por el espacio antropológico, como lo acabamos de leer, como acabamos de ver. Si ven esas estrellas que están ahí, bueno, no son estrellas de la muerte, ni estrellas satánicas, ni nada. Son dos representaciones distintas que hizo el hijo de Gustavo Bueno de los ejes del espacio antropológico. Como ya vieron en la lectura, eran tres. El eje circular, el eje radial y el eje angular. Vamos a profundizar un poco en ellos a continuación, solo como para que se vea ahí. Y Daniel, si te agradezco, si puedes ir mostrando un poco con el mouse, señalando. En el eje circular, en la primera gráfica, el eje circular está afuera. Y en la segunda gráfica está adentro. Se puede representar de las dos maneras. ¿Por qué? No importa realmente cómo se represente. La cuestión es que en el eje circular es donde los hombres se relacionan entre sí. El eje radial es donde los hombres se relacionan con los entes con recursos naturales. Como les decía, como dijimos anteriormente, pueden estar o no los entes inorgánicos. Los entes orgánicos, perdón, ahí están los sí o sí los entes inorgánicos. Ahora, desde el materialismo filosófico y el materialismo político hay diferencias todavía. El materialismo político y aún así también el filosófico están en construcción. Como les decía, es la última filosofía pues, de vanguardia. En el eje radial, según el libro de La Vuelta del Revés de Marx, no están los entes inorgánicos. Y es en el eje angular en donde están los entes orgánicos. Y no solo como recursos, sino también como lúmenes, como representaciones divinas, como entes personalizados, como entes que no son personas no humanas, pero se les atribuyen características de personas humanas. Esto lo vamos a ver a continuación. Solo... Tenía un micrófono prendido. Ya lo encontré. Ya Robert. Perfecto. Bueno, pero antes de profundizar en esto, quisiera pasar a la siguiente diapositiva y leerles una cita. El materialismo político se va constituyendo como una concepción ontológica, gnoseológica, antropológica, ética y moral, histórica, política, no sé por qué quedó separado, política y estética del mundo, como la construcción de un mapamundi, un GPS que nos ayude a entender de manera crítica la realidad para la elaboración de una teoría que nos sirva como una guía para la acción. Voy a leer esa última parte.
como la construcción de un mapamundi, un GPS que nos ayude a entender de manera crítica la realidad para la elaboración de una teoría que nos sirva como una guía para la acción. Al final voy a profundizar en esta cita que acabo de dar. Igual se puede entender ahí muchas cosas, pero bueno, pueden entender ahí lo que ustedes consideren. Al final vamos a profundizar en eso y ahora sí vamos a entrar oficialmente, o sea, en el eje, en el espacio antropológico. La siguiente diapositiva. ¿Qué es el espacio antropológico? Bueno, primero, decir antes de leer lo que está ahí, decir que es el hombre, el ser humano, solo puede existir en contexto con otras realidades no antropológicas. Recuerden que el hombre solo puede existir produciendo, como habíamos dicho, es un animal que solo puede existir produciendo, lo hemos dicho desde el primer taller. Bueno, el hombre se relaciona con otros entes que existen, los virus, los animales, los quarks, las piedras, los cuerpos celestes, las fuerzas, las ondas electromagnéticas, la radiación, bueno, un montón de cosas que existen que no son antropológicas, es decir, no son personas. El ser humano se relaciona, para existir, se relaciona con una infinidad de fenómenos. Pues el hombre no es en absoluto, no es un absoluto, ¿no? No se encuentra aislado como el universo, sino que está envuelto, está rodeado por otras realidades naturales no antropológicas. Entonces, el espacio antropológico lo que busca es dar cuenta, mapear, elaborar un esquema, un GPS, una estructura, cartografiar, por así decirlo, todas estas realidades con las que el ser humano se relaciona. Entonces el espacio antropológico está representado por puntos que unidos, bueno, esto lo vamos a ver a continuación, lo del eje circular, pero bueno, vamos a leer lo que decía ahí. La idea de espacio antropológico supone un material antropológico, es decir, el hombre y sus instituciones, y la relación de ese material con el resto de la realidad. Es decir, cómo se relaciona el ser humano con el resto de la realidad. El espacio antropológico es un espacio antrópico, que es decir, antrópico, que toma al ser humano como punto de referencia, como centro, y mira cómo se relaciona con lo demás que existe. Eso es lo que busca establecer, cartografiar, estructurar, esquematizar el espacio antropológico, esta teoría del espacio antropológico. Entonces, como se lee ahí, esto presupone que el hombre solamente puede existir en contexto con otras realidades no antropológicas, como los virus, los animales, los quarks, las piedras, los cuerpos celestes. Es decir, pues el hombre no es un absoluto, no se encuentra aislado del universo, sino que está envuelto, rodeado por otras realidades naturales no antropológicas. Y el espacio antropológico tiene tres ejes que representan como un diagrama en el que los términos de la relación queden representados por puntos que unidos conformarán una circunferencia que corresponde a la totalidad de los sujetos humanos que ha existido y que existen desde el Paleolítico superior hasta el presente, así como los arcos de la circunferencia que une tales puntos. Ahí volvemos al círculo. Ahí de donde partimos, el primer círculo, el espacio circular, el eje circular, que es cómo se relacionan los hombres con otros hombres. Ese es el primer eje del espacio antropológico. De ahí partimos para definir a los demás. Por eso creo que es en la siguiente diapositiva, si no nos devolvemos una, que podemos ver más a detalle esto. Ahí, bueno, en la siguiente. Entonces, sí, cualquiera de las dos puede ser. Tomemos la que el eje circular está afuera, que es la que pusimos en esta diapositiva. Se puede representar el círculo, el eje circular como en el círculo interno o externo, no importa. O sea, realmente es solo una representación en dos dimensiones de lo que es el espacio antropológico. Entonces, partimos del eje circular. En este caso, en esta representación está por fuera el eje circular. De ahí es cómo se relacionan los hombres entre sí, ¿no? Y estas relaciones que se dan entre los hombres entre sí se dan a través de las cosas que ellos mismos producen. Recuerdan que el ser humano no puede existir sino produciendo, transformando la realidad. Es que la conoce, es que opera. Bueno, en el capitalismo, estos objetos con los que los hombres se relacionan entre sí son las mercancías, que no necesariamente son físicas. Recuerdan que hablamos de las tres dimensiones de materialidad. La fuerza de trabajo es una mercancía, ¿no? Hoy, bueno, en el capitalismo todo puede ser mercancía, todo es mercancía en acto o en potencia. Eso es, bueno, pero eso es otro tema que está relacionado, pero bueno.
Entonces, el eje circular es donde los hombres se relacionan entre sí. Ahí están las clases sociales, la relación entre el amo y el patrón, la relación entre parejas, entre el padre y el hijo, entre compañeros de estudio, entre compañeros de trabajo. Bueno, todas las relaciones que hay entre los hombres, entre las personas, entre sí, están en ese espacio. Como les decía, lo que busca esto es cartografiar, mapear cómo se relaciona el ser humano con todo lo demás que existe. Siguiente eje, el eje radial. Esto es basándose, Gustavo Bueno, en términos geométricos. Que, bueno, la filosofía es esto, es la geometría de las ideas. En el eje radial se ocupa de las relaciones de los seres humanos con su entorno físico natural, incluyendo la naturaleza en general. Bueno, si están los animales o no, la verdad eso todavía está en construcción. Los animales, según la vuelta del revés de Mars, están en el eje angular. En el eje radial están solo los entes inorgánicos. Bueno, los entes inorgánicos, ¿no? Como la tierra, los recursos naturales. Bueno, ahí es donde está el eje radial. Cómo se relaciona el ser humano con todas estas realidades que están fuera de él y que no son orgánicas. 3. El eje angular, donde los hombres se relacionan con entes biológicos, no humanos, animales. Aquí es donde estarían los animales, pero no solo como sujetos para consumo alimenticio, sino como seres luminosos o deidades a los que rendir culto. Aquí está también cómo se relaciona el ser humano con los dioses, que aunque no existen, sí existen la idea de Dios, y el ser humano tiene una relación con la idea de Dios, no con Dios en sí, ¿no? Con la idea de Dios o con la idea de númenes. ¿Los númenes qué son? Los númenes son estos seres que no son personas humanas, pero se les atribuyen características como si lo fuesen. Por ejemplo, en todas las mitologías, en todas las culturas han existido. Por ejemplo, en la mitología náhuatl, que era la de los pueblos mesoamericanos, mexicas, principalmente la chucha, le decimos en Colombia, la zarigüeya, ¿qué otro nombre tiene? El tlacuache. Es un animal que tiene atribuciones, le dan atribuciones numínicas. Se dice que es el que le robó el fuego a los dioses y lo trajo a los hombres. Bueno, se le dan atributos como de personas, pero sin ser personas, porque un animal no es una persona, claramente. Entonces, en el eje angular están estas entidades, estos fenómenos, ¿no? Es como se relaciona el hombre con eso, con sus dioses, con sus númenes, también con los faraones, con los emperadores, porque antiguamente ellos eran considerados como divinos, como casi como dioses o descendientes de los dioses mismos. Por ejemplo, el faraón se decía descendiente de Isis y de Osiris directamente en Egipto. Entonces ahí están también estas realidades que también existen, ¿no? Entonces estos básicamente los 3 ejes del espacio antropológico. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, partiendo de el espacio antropológico y del espacio no sociológico, Gustavo Bueno crea una teoría del Estado, una teoría política. Primero cabe o vale la pena hacer un pequeño resumen de qué es una sociedad política, qué es un Estado, ¿no? Así como brevemente. Bueno, un grupo humano, un grupo de personas, una sociedad humana prepolítica se apropia de un territorio, se asienta en un territorio y los recursos que hay en él. Cabe añadir acá que todas las sociedades humanas, todas las personas, todos los pueblos son migratorios. Esta idea de pueblos originarios es una idea metafísica. Esto lo usan mucho para legitimar la propiedad de un territorio por determinado pueblo solamente porque llegó primero, ¿no? El supuesto derecho del primer ocupante.
Bueno, desde el materialismo político sostenemos que este derecho no existe. O sea, no porque no nos guste o porque estemos en contra, porque nos guste que sea de otro modo, no, es porque es la realidad misma. Es decir, no existen los pueblos originarios, todos los pueblos son migratorios, ningún territorio le corresponde por derecho a ningún pueblo, o sea, todo territorio es del que pueda defenderlo. Eh, y esto se determina mediante la dialéctica de estados y de imperios. Entonces, retomando, en una sociedad política, un grupo prepolítico, un grupo humano, una sociedad humana se apropia de un territorio y de los recursos que están en él. Esa es la capa basal, los recursos, que está relacionado con el eje angular, con el eje radial, perdón, por la vía de la fuerza, según se desarrolla la capa cortical, que ya vamos a ver qué es eso, ante otras sociedades políticas. Y es la capa conjuntiva, que es el eje circular, cómo se relacionan las personas entre sí, la que organizará la distribución, el derecho de propiedad de esa apropiación de ese territorio. Entonces, la propiedad privada, que puede ser individual o puede ser colectiva, es un reflujo positivo de esa apropiación colectiva del territorio y de los recursos que hay en él, que a su vez es privativa respecto del resto de sociedades políticas, que quedan privadas de ese territorio. Por ejemplo, el territorio uruguayo es de los uruguayos, ¿no? De ese territorio están privados los brasileros, los bolivianos, los argentinos, ¿no? No tienen ningún derecho sobre ese territorio, porque por eso es privativa. Entonces, esa propiedad privada, que puede ser individual o puede ser colectiva, dependiendo de cómo se organiza internamente el eje circular, que sería la capa conjuntiva, que lo vamos a ver a continuación, y establece una delimitación territorial que nunca es definitiva y solo puede tener sentido históricamente. Si las fronteras, tengan presente esto, las fronteras nunca son definitivas. No piensen que porque ya están las fronteras definidas, así van a ser el resto de la eternidad. No, un caso concreto que estamos viendo actualmente, el caso de Ucrania y Rusia. Ahí las fronteras después de que termine este conflicto, que ya está casi que por terminar, van a terminar esas fronteras de otro modo organizadas. ¿Por qué? Porque, repito, ningún territorio es naturalmente de ningún pueblo. Ese derecho natural sobre ningún territorio no existe. Eso es un idealismo, una idea metafísica, inmaterial. Y repito, no es porque así nos guste que así sea, es porque es la realidad. Porque así funciona la realidad, así funciona el mundo. Y entonces esa delimitación territorial, que nunca es definitiva, solo puede tener sentido históricamente. Y esta pudo darse vía negociación, ¿no? Alianzas, pactos, uniones dinásticas, de coronas, se pueden delimitar sin imposición o violentamente, haciendo acuerdos pacíficos, haciendo acuerdos comerciales o acuerdos violentos mediante la guerra, como está pasando hoy en Ucrania. Entonces, eso para empezar, ¿qué es una sociedad política y un Estado? Para empezar a trabajar de una vez con las capas y ramas del Estado, que es la teoría política de Gustavo Bueno. Entonces creo que hay una pregunta. Sí, no sé si puedo tomar la palabra. El monitor no me ha dicho nada. Que parece que estaba en la presentación. Adelante. Pues no sé si me salgo un poquito del tema con respecto al Estado, Román, pero o sea, yo quiero entender un poquito lo que establecías con Estado. O sea, quiere decir que todos los estados siempre tenemos que tener en cuenta de que podemos estar perjudicados por otro estado, digámoslo así. O sea, no hay o el derecho internacional, ella no tiene validación como tal. Claro, es que existe una realidad que es la dialéctica de estados y de imperios, que es solo la forma externa en la que la dialéctica de clases se muestra. El derecho internacional es un formalismo. El derecho internacional, para que se aplique, tiene que haber un estado que lo aplique, ¿sí? O sea, un país no le puede imponer a otro país unas leyes, a no ser que sea por la fuerza, ¿sí? Si no, de hecho, ¿han escuchado los derechos humanos de las Naciones Unidas? Bueno, hay países que no se adhieren a esos derechos humanos, ¿no? Están todos los países del mundo musulmán que tienen su propia Carta de Derechos Humanos. Otro ejemplo, el caso de Venezuela.
por más que tenga todo el mundo en contra del supuesto derecho internacional, en realidad lo que prima es la dialéctica de estados y imperios. Mientras ellos tengan la fuerza para mantenerse en el poder, no importa si es democracia o no, eso está en debate todavía, si hay fraude o no, eso no importa realmente, eso no importa. Realmente lo que importa es el poder que tiene un estado para imponer, un poder político estatal para imponerse y mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, el derecho internacional es un mero formalismo, no es un idealismo, porque el derecho internacional en la práctica depende de los derechos nacionales de cada estado para ponerse o no, para aplicarse o no. El que puede aplicar un derecho es un estado, no un derecho internacional, porque no existe como tal un derecho, o sea, formalmente existe, pero materialmente no. Eso es a lo que voy. En el caso de Nicaragua con Colombia, bueno, es que nos estamos saliendo del tema. Yo les agradecería que también se moderen un poco. En el caso de Nicaragua con Colombia, pues es que eso no es que estemos obligados o no, eso depende de la dialéctica de estados y de imperios. Ningún territorio ni el mar, o sea, la limitación marítima que hay, el conflicto marítimo que hay entre Colombia y Nicaragua, eso depende de la dialéctica de estados y de imperios, el que pueda imponer su fuerza, el que tenga la fuerza y el que tenga la habilidad para imponer sus intereses es el que lo hará, sencillamente. Pero nos estamos saliendo del tema. Bueno, ahí está en el gráfico, como pueden ver, las capas y ramas del Estado. ¿A qué se refiere las capas y las ramas del Estado? Bueno, Gustavo Bueno en su libro que se llama Ensayo sobre las categorías políticas propone una teoría del Estado donde divide el cuerpo y el curso del Estado en 3 ramas y 3 capas, cada una con 3 poderes. Esto es una superación y también una crítica al modelo clásico de los poderes de Montesquieu, que lo limita solo al ejecutivo, legislativo y judicial, el cual es un formalismo. Recuerdan en el espacio nociológico cuando definíamos las teorías científicas formalistas que se ocupan solo de la forma y no se preocupan de la materia, el cuerpo que están estudiando, que están en el eje semántico. Es un poco lo que hace esta teoría, solo que aplicado al modelo político, al modelo estatal. Respondiendo también un poco a la pregunta de Carlos, que los estados están en dialéctica entre sí desde que surgen como estado, porque el estado surge con la capa cortical, con las fronteras. Una sociedad política se apropia de un territorio y cuando se relaciona con otras sociedades políticas que se apropiaron de un territorio y establecen unas fronteras, bien sea para comerciar o bien sea para entrar en guerra, ahí es cuando surge la sociedad política estatal. Antes de que surjan las fronteras, se habla de sociedades políticas preestatales. Y también hay sociedades prepolíticas, y la diferencia entre sociedad política y prepolítica es básicamente cuando hay leyes escritas. Básicamente, reduciéndolo, pero tiene que haber instituciones heredables, tienen que haber otros factores. Pero bueno, en el modelo que construye Bueno para explicar el Estado, la teoría del cuerpo del Estado de Bueno, que supera la de Montesquieu. ¿Por qué supera la de Montesquieu? Por su capacidad para explicar cualquier tipo de entidad estatal, sea en el pasado, presente o futuro. Por eso es tan potente esta teoría estatal de Gustavo Bueno. ¿Por qué? Porque reducir los poderes del Estado al ejecutivo, legislativo y judicial, que es lo que hace, pues lo que nos enseñaron toda la vida desde la escuela, desde el colegio, es caer en un formalismo político, es ignorar otros tipos de poder que de facto existen. Porque en un Estado hay más poderes, no solo el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hay muchos más poderes que incluso se han insubordinado contra estos 3, contra el ejecutivo, el legislativo y judicial, y han definido el curso del Estado. Un ejemplo básico y sencillo, el poder militar. El poder militar se ha insubordinado muchas veces. En la historia ya lo saben, en Argentina lo saben muy bien, en Chile lo saben muy bien, en Colombia más o menos. Y cuando el poder militar pues se impone contra el ejecutivo, el legislativo y el judicial, lo que pasa es que estos poderes pueden tener momentos de centralidad en que un solo entidad, un solo organismo puede ostentar varios de estos poderes, pero son poderes distintos, que no están separados. Eso sí, eso lo vamos a ver más a continuación. Lo vamos a ver cuando terminemos este punto. Pero son poderes que existen también. Y son, como pueden ver ahí en el cuadro, son 18 poderes. Son 9 poderes descendentes y 9 poderes ascendentes.
Entonces, reducir el Estado a esos tres poderes es como limitar el espacio nociológico que, como vimos en el taller, al eje sintáctico nomás, dejando por fuera la materia, los objetos que estudian las ciencias, que están en el eje semántico. Entonces, bueno, más que postular, describe que hay tres ramas y tres capas en un Estado. Entonces, estas ramas se entretejen y capas se entretejen, como pueden ver ahí, si Daniel puede señalar bien las ramas y las capas, cuando empecemos a hablar de ellas, se lo agradecería. Se entretienen estas capas en sí, lo que supone entretejer al espacio antropológico que acabamos de ver, el eje radial, el eje circular y el eje angular, cómo se relaciona el ser humano con otros seres humanos, cómo se relacionan con la naturaleza inorgánica y cómo se relacionan con entes orgánicos y entes numinizados, ¿no? Con númenes. Entonces es relacionar el espacio nociológico que vimos el taller pasado con el espacio antropológico que acabamos de ver, y así nos da esta teoría del cuerpo político, que ahora lo que está en el centro ya no es el ser humano, sino es el Estado, ¿no? El Estado mismo, entre sí, que ahí están los seres humanos. Entonces, vemos que, por ejemplo, la rama del poder operativo se corresponde con los poderes ejecutivo, gestor y militar. Ya vamos a entrar ahorita a profundizar en cada uno de ellos, no se preocupen. Son las capas de las capas semánticas del poder. Está el conjuntivo, el basal y cortical, respectivamente. Pues, ¿por qué son tres por lo general? La realidad siempre es tridimensional. Por eso los estados tienen tres ramas, y esas tres ramas se operan y se manipulan a través tienen tres capas, perdón. La realidad es tridimensional y por eso los estados tienen tres capas, y esas tres capas se operan o manipulan a través de tres ramas, y el espacio nociológico tiene tres ejes, y la realidad material, como vimos antes, tiene tres dimensiones de materialidad, y hipotéticamente, pero tres conocidas hasta ahora. Por eso la guerra también tiene tres planos: un plano jurídico, un plano militar y un plano económico financiero. O sea, tiene un plano jurídico militar, tiene un plano económico financiero y tiene un plano ideológico cultural. Son tres ejes, tres planos que tiene una guerra. O sea, es decir, la realidad por lo general siempre tiene tres dimensiones las cosas, al menos tres dimensiones, si no es que tienen más. Entonces, ¿cuál es el objeto de este plano, este cuadro que están viendo ahí? Para entrar a profundizar en él, solo es como a modo de preámbulo. La filosofía, al ser un saber general, genérico, busca explicar, entender y organizar la realidad en su totalidad. Y para esto la filosofía materialista, como leímos al principio, que les dejé esa cita, que les dije que vamos a profundizar después, y al final también vamos a profundizar en eso. La filosofía materialista busca elaborar una cartografía, un mapa mundi, un GPS lo más rigurosamente posible de la realidad, de las realidades, porque no existe una realidad en sentido unívoco, para entenderla, para estudiarla, pero no solo para comprenderla gnósticamente, sino para transformarla. En esto, por ejemplo, se opone un poco el materialismo político al materialismo filosófico, que se centra solo en cartografiar la realidad y en estudiarla, pero no se preocupa mucho por transformarla. El materialismo político dice que todos estos mapamundis, todas estas cartografías que hacemos es para transformar la realidad, para encontrar las múltiples conexiones donde hay conexiones en la realidad, y encontrar las discontinuidades donde hay cortes o desconexiones en la realidad, el simple qué, ¿no? Entonces el materialismo se va constituyendo, repito, como una concepción ontológica, que ontológica es lo que existe, nociológica, cómo se construyen los saberes científicos, antropológica, cómo se relaciona el ser humano con estas cosas, ética, moral, histórica, política, estética del mundo. Entonces, con la construcción de estos mapamundis, estas cartografías que nos sirven como guía para la acción. Entonces, ahí es cuando tiene sentido estas ramas y estas capas del poder, que las vamos ahora sí a pasar a explicar a continuación. ¿Qué es la capa basal? Espérenme un momentito. Ahí está. Las capas del poder político, en la siguiente diapositiva. Las capas del poder político están en el eje semántico, al igual que en el espacio nociológico. El eje semántico se refiere a lo que se estudia, de lo que estamos hablando, las cosas concretas de las que estamos hablando. Entonces ahí está la capa conjuntiva, la capa basal y la capa cortical. ¿Qué son cada una de ellas? Así brevemente, después vamos a profundizar también, solo para que primero les hago un esquema de las cosas, después vamos a profundizar en ellas, ¿sí? La capa conjuntiva
está relacionado con el eje circular que vimos del espacio antropológico. Es donde se situarán los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Es donde están las personas y las relaciones entre sí, entre las personas. Está relacionado con el eje circular, como vimos anteriormente. La capa basal, relacionada con el eje radial, que es donde se situarán los poderes gestor, planificador y redistributivo. La capa basal se refiere al territorio, a la riqueza que hay en un estado. Por ejemplo, en el estado chileno, todo el territorio chileno, todas las riquezas que hay ahí, todo lo que hay en el subsuelo, las fábricas, las industrias, las construcciones, los edificios, todas estas partes del cuerpo físico del estado chileno, es a lo que se refiere la capa basal. Y la capa cortical, como el nombre lo indica, corteza, significa fronteras, los límites del estado, en este caso siguiendo el ejemplo, el estado chileno. Entonces está relacionado con el eje angular del espacio antropológico, donde se sitúan los poderes militar, federativo y diplomático. Capa cortical está relacionado con las fronteras, pero no se reduce a eso, porque recuerdan que hay 3 dimensiones de materialidad. Entonces reducir la capa cortical a las fronteras sería reducirla al M1. Pero en la capa cortical, que está en las fronteras de la sociedad política chilena, por ejemplo, que es el ejemplo que estoy dando, también se refiere a las entidades personales no humanas, que se les atribuye características de personas, pero no lo son. Por eso está relacionado con el eje radial, el eje angular, perdón, del espacio antropológico. En el aspecto también religioso están los mitos, los dioses, las religiones. Son otras cosas que están por fuera de la sociedad política chilena, están en las fronteras porque no están dentro de la sociedad política como tal, ¿no? Pero cómo se relacionan las personas dentro de la sociedad política chilena con estas realidades o con estas ideas que están como por fuera, ¿no? Un dios no vive ahí con nosotros, ¿no? No está ahí participando en el mercado, no está ahí, bueno, está por fuera. Lo mismo, por ejemplo, los faraones, los emperadores, que aunque son los que gobiernan en esas sociedades políticas, ellos están por fuera porque no viven ahí dentro de la sociedad política como tal, como el común de las personas, no están en las fronteras, en la capa cortical. Por eso se le llama así. Entonces esa relación que la capa conjuntiva va conforme a capa conjuntiva las personas, va conformando sobre la capa basal el territorio, va construyendo o determinando la capa cortical en una dirección con las entidades personales no humanas, como les decía, que bien puede ser los dioses, los númenes, los animales numínicos, y también puede ser el emperador, el faraón, al que se le atribuyen cualidades divinas, es decir, sujetos humanos no sujetos a la realidad de la sociedad política común, ¿no? También están las relaciones internacionales con otros estados. Por eso ahí está el poder diplomático, el poder federativo, cómo se relaciona con otros estados, el poder militar, que es el que defiende la soberanía de un territorio de otros estados, eso están ahí en la capa cortical. Entonces las sociedades políticas no son universales, no son ilimitadas, ¿no? No existe una sociedad política universal. Las sociedades políticas están delimitadas por otras sociedades políticas y cómo se relacionan con otros estados también es determinante dentro de la sociedad política en cuestión, ¿no? Dentro de la sociedad política chilena es determinante cómo se relacionan con la sociedad política argentina, con la sociedad política peruana, que son los que tienen fronteras. Hay otros estados con más fronteras, ¿no? Brasil tiene fronteras con todos los países prácticamente de Sudamérica, salvo con Chile. Entonces las relaciones también entre el Estado y la Iglesia hacen parte de esta capa. Estos son bueno, estas 3 capas son los elementos fundamentales constitutivos de la teoría del cuerpo político. Eso es lo que vamos a hablar, lo que vamos a estudiar. Estas 3 capas organizan unos poderes que están ya en el eje sintáctico, que es a lo que nos referimos con las ramas, que estarán en la siguiente diapositiva. Las ramas. ¿Qué son las ramas? Es la forma en la que se opera, ¿no? El criterio de la rama se determina en distinguir entre los poderes
referidos o encargados a que los ciudadanos actúen de determinada manera, cómo operan estos poderes, ¿no? O sea, la capa basal es el eje semántico, es a lo que nos referimos, ¿no? A las personas, al territorio, a las fronteras, ¿sí? Y ahora, ¿cómo se opera dentro de ese estado? Cómo se trabaja con estos distintos elementos, ¿no? Estas realidades concretas, cómo se opera con ellas. Es ahí donde entran las ramas. Entonces ahí, bueno, vamos a ver las 3 ramas, que son la operativa, la estructurativa y la determinativa. ¿A qué se refiere esto, no? Se refiere a los poderes encargados a que, en la operativa, por ejemplo, las operaciones, a que los ciudadanos actúen de determinada manera. Esto lo vamos a profundizar a continuación. Yo primero hago un esquema y después profundizamos para que no se asusten si no están entendiendo todavía. Los poderes y los poderes que se refieren a establecer nuevas relaciones entre personas, entre ellos, y los poderes que se refieren a establecer nuevas clases de ciudadanos. De esta manera es que se estructuran estas 3 ramas. Vamos a hablar de cada una un poco, ¿no? La operativa corresponde al poder de hacer actuar a los ciudadanos a través de incentivos. Puede ser incluso mediante engaños. Repito, no es porque así nos guste, estamos describiendo cómo funciona el Estado, cómo funcionan los Estados, ¿no? Entonces, en la rama operativa corresponde al poder que hay en un Estado, el poder político, de hacer actuar a los ciudadanos de determinada manera, bien sea a través de incentivos o bien sea obligándolos mediante la fuerza, porque el Estado es el monopolio de la fuerza, para dirigirlos hacia los planes del gobierno. Un ejemplo, ¿no? Cuando en la dictadura argentina se obligaba a los jóvenes a ir a la guerra de Malvinas. Ahí se está operando, ¿no? Eso es lo que corresponde a la rama operativa, ¿no? Vamos a entrar en la rama operativa tiene 3 poderes también, que ahí los pueden ver. Vamos a continuación, después de explicar esquemáticamente cada una de las ramas, voy a tratar de profundizar en cada uno de estos para que se entienda mejor con ejemplos, porque siempre me ha parecido que se entiende mejor con ejemplos. Entonces, la rama operativa, repito, es la que corresponde a hacer actuar a los ciudadanos de determinada manera. Otro ejemplo, el gobierno de Ucrania, ¿no? Que obliga a todos los hombres adultos a enlistarse en el ejército para pelear en la guerra contra Rusia. Eso es lo que hace la rama operativa. En conclusión, ¿en qué consiste? En dirigir, en hacer actuar a los sujetos operatorios que viven en un estado. Es eso, dirigir y obligarlos, sea mediante engaños, mediante manipulación, mediante incentivos económicos, cuando les ofrecen, plata a los que se van a poblar determinado territorio. O sea, de la manera en la que sea, mediante sea la fuerza, mediante la manipulación ideológica, también, mediante la manipulación económica, mediante la persuasión, como sea que hace el poder estatal para hacer que los ciudadanos hagan determinadas cosas en pro, pues, de sus planes, de los planes del gobierno, de la clase dominante de ese estado, que es la que gobierna. Ahora, la rama estructurativa corresponde al poder de definir, proyectar, planificar o construir nuevas relaciones entre los diferentes componentes del Estado. Esta función estructurativa la realiza, por ejemplo, el gobierno de España cuando decide qué papel jugar frente al Sahara Occidental. Si mantenerlo como territorio español, pues saben que está en disputa, ¿no? Ese territorio africano, el norte de África, que es el Sahara Occidental, está en disputa con Marruecos. Entonces la rama estructurativa es la que estructura, valga la redundancia, ¿no? Define, proyecta, planifica o construye nuevas relaciones entre el Estado y cómo se estructura, ¿no? Entonces, si el Sahara va a seguir siendo español o no, o lo va a reconocer como parte de Marruecos, o lo va a reconocer como un Estado independiente. De eso se encarga. Lo mismo, por ejemplo, el caso de Venezuela con el Esequibo. Si Venezuela reclama el Esequibo venezolano, o lo reconoce como parte de la Guyana. ¿Cuál es la Guyana que está reclamando la Guyana neerlandesa? Creo que es la que está reclamando el Esequibo. ¿Francesa? Bueno, gracias. Eso. Bueno. Siguiente rama, determinativa. Corresponde al poder de construir, destruir, disponer o clasificar nuevos términos y componentes en el Estado. Por ejemplo, lo han realizado los países que han participado de algún modo en la guerra de Ucrania, que determinan de qué lado
va a estar en la dialéctica de estados, ¿no? Pero no solo se reduce a la dialéctica de estados. Ahorita vamos a profundizar lo que hace la rama determinativa, pero por ejemplo cuando se declara un estado aliado de Ucrania o aliado de Rusia en la guerra, al tiempo que envían armas, ¿no? Como el gobierno de Milei que envió helicópteros, si no estoy mal, el gobierno colombiano que, bueno, no oficialmente el gobierno colombiano lo hizo, pero enviaron mercenarios, soldados allá a luchar. Entonces, apoyar a uno de los dos bandos. Eso es lo que hace la rama determinativa. Construir, destruir, disponer o clasificar nuevos términos y componentes y nuevas clases sociales, cómo se relacionan las clases sociales, cómo puede pasar una clase social a ser de otra clase social. Todo eso está en la rama determinativa, que ya vamos a continuación a profundizar en eso. Y, Daniel, si puedes poner otra vez el cuadro del este cuadro, ¿sí? Hay un tercer criterio que es pero adelántalo. Es el eje, sí. Adelántalo, que en el siguiente diapositiva estaba. Perdón. Ahí está, un poco más grande. Hay un tercer criterio, que ahí puede ser el sentido vectorial. Si recuerdan, repasemos un poco los dos criterios anteriores. El eje semántico, que es donde están las cosas con las que trabajamos, las personas, el territorio y sus fronteras. El eje sintáctico, cómo se operan en estas cosas con las que trabajamos, que están dentro del Estado, estas realidades, cómo se opera con ellas. Y ahora el tercer criterio es el vector ascendente o descendente. Pues no presuponemos que los ciudadanos deben obedecer sí o sí a las autoridades, ¿no? Pueden obedecer o no obedecer. Ahí también hay un poder, solo que es un poder de abajo hacia arriba. A nivel histórico ha sido determinante, por ejemplo, las huelgas, las protestas, las revoluciones, los estallidos sociales, ¿no? Eso es reciente en la historia, por ejemplo, de Chile, de Colombia, de Ecuador. Son fenómenos que han sido recientes. Es decir, es tener en cuenta que la sociedad no tiene por qué obedecer necesariamente, pueden incluso rebelarse o desobedecer. Entonces, se refiere a los planes del gobierno, los planes oficiales del gobierno. Un ejemplo, otra vez, el ejemplo de la orden del gobierno de Ucrania de enlistar a todos los adultos al ejército. Todos los hombres adultos tienen que estar ahí luchando en la guerra de Ucrania. Eso se refiere al poder descendente. Y el poder ascendente se refiere a la respuesta de los gobernados frente a las órdenes del gobierno, que bien puede ser positiva, de obediencia, de sumisión, o negativa, de desobediencia, de rebelión. Entonces, en suma, si tenemos en cuenta las distinciones de los poderes del Estado, según sus ramas, sus capas y sus vectores, tenemos como resultado 18 tipos de poderes del Estado, 9 descendentes y 9 ascendentes. Esto es importante tenerlo en cuenta para que no pase como mucha gente que cree que llegar a la presidencia ya es tener el poder del Estado. No, sino el que crea eso se va a estrellar, se puede estrellar, ¿no? Porque el llegar al poder ejecutivo es solo uno de los poderes, ¿no? No es tener ya el poder del Estado. Bien sabe lo que le pasó a Allende con Pinochet, ¿no? Que el poder militar le quitó el poder ejecutivo, ¿no? Se insubordinó contra el poder ejecutivo, porque existen de facto más poderes, múltiples poderes en una sociedad política, en un Estado. Entonces ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, y los puedes ir, mientras medida que los voy hablando de ellos, puedes irlo señalando, Daniel, ahí con el mouse. Para profundizar un poco y dar unos pequeños ejemplos de cada uno de estos poderes, ¿no? Que son 9 descendentes y bueno, y sus contrapartes ascendentes, ¿no? Empecemos a ver. Vamos a organizarnos por las ramas, más que por las capas, ¿sí? Hablemoslos por las ramas. Organicémoslo desde ahí para que sea más fácil de entender, porque las ramas es como que lo más difícil de entender. Creo que las capas es lo más fácil de asumirse, ¿no? Es muy sencillo de entender. Entonces, repitiéndolo de la rama del poder operativo es el poder sintáctico que constituye el poder efectivo, es decir, tiene la capacidad de disociar o de componer sujetos con sujetos, relaciones entre sujetos con sujetos en operaciones internas de dicha rama, o sujetos con mercancías en operaciones externas.
La rama del poder estructurativo referirá, pues, si va haciendo un breve repaso, a la capacidad para planificar, construir, definir, estructurar o proyectar nuevas relaciones con el fin de conservar el buen orden y la recurrencia del mismo de la sociedad política. La rama del poder determinativo se referirá a la capacidad de construir o destruir términos simples o complejos de personas o instituciones mediante operaciones, constituyendo el génesis de las ramas del poder, a las que seguirán después las otras dos ramas de las que ya hablamos. Entonces, en ese sentido, tenemos los distintos poderes. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El poder ejecutivo, para empezar, ¿no? El ejemplo que les dice. Está en la rama operativa. Y está en la capa conjuntiva, ¿no? Porque es un poder de las personas, ¿no? Cómo se relacionan las personas con las personas entre sí, el poder ejecutivo. Aunque, repito, todas estas ramas y todo esto están conectados entre sí, no se pueden separar, y eso lo vamos a ver al final, después de explicar cada uno de ellos. No se pueden separar los poderes, porque están entretejidos en simple, ¿qué? Es que se puedan aislar unos de otros, ¿no? Se pueden disociar o se pueden abstraer para estudiar, pero no se pueden separar. Esa idea de los poderes independientes es un idealismo, es un formalismo, porque materialmente no existe. Esa es la distinción que hacemos entre formalismo político y materialismo político. Entonces, el poder ejecutivo, que está en la rama operativa y en la capa conjuntiva, es la capacidad de convocar y disolver asambleas y a los ciudadanos, ¿no? Y también de realizar las sentencias determinadas por el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial depende también del Poder Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, cuando un presidente firma o no firma una extradición. Eso es un determinante, un poder que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, la capacidad de convocar y disolver asambleas y a los ciudadanos también, y también de realizar las sentencias determinadas por el Poder Judicial. Es el que ejecuta, el mismo nombre lo dice. El Poder Legislativo, a continuación, siguiendo, que está en la rama estructurativa, es ante todo la capacidad de derogar y generar nuevas leyes. Y ese poder recae sobre el Parlamento o el Congreso. Hay países que son casi que dictaduras parlamentarias, ¿no? Como es el caso del Perú, que el Congreso peruano pone y quita presidentes casi que a su antojo. Y está en la capa conjuntiva, ¿no? Repito. El Poder Judicial, que está en la rama determinativa, y en la capa conjuntiva, estamos todavía en la capa conjuntiva, consiste fundamentalmente en la capacidad de reclasificar a los ciudadanos según el derecho, es decir, en función de sus infracciones penales, y determinando la respectiva sanción. Es decir, clasificar a los ciudadanos como criminales o no, ¿no? Según el derecho, que el derecho lo establece el Poder Legislativo. Por ejemplo, ¿no? Cuando un vendedor incumple alguna de las leyes o normas del intercambio económico, pues un juez lo sentencia y lo clasifica como estafador o no, y lo condena. Y el condenado bien o cumple el castigo o incurre en desacato, ¿no? Con las consecuencias subsiguientes que eso tendrá, el incumplir el castigo, el ser prófugo de la justicia. Entonces eso es lo que hace el Poder Judicial. Después tenemos, en la capa basada en la rama operativa, estamos por ramas, el Poder Gestor. Que el Poder Gestor es la capacidad de gestionar, movilizar y canalizar las fuerzas de trabajo, generalmente con incentivos como los salarios, como los aguinaldos, las primas a la producción, con promesas de ventajas futuras o mejoras en las condiciones laborales. Ese poder puede estar centralizado o puede estar descentralizado, ¿no? Poder gestor, que es un poco lo que busca el liberalismo, ¿no? La anarquía de la producción, que esos poderes no estén centralizados. El poder planificador. ¿Qué hace el poder planificador? Que está en la rama estructurativa. Es la capacidad de un gobierno para planificar y programar la producción económica del Estado. No solamente sobre las empresas públicas, sino también sobre las privadas, sancionando, bloqueando proyectos, poniendo aranceles, impuestos, ¿no? Esto es lo que hace el poder planificador. Ejemplo, los planes quinquenales que hacen en China, ¿no? O que en la URSS los hacían. Los gobernados pueden elegir entre realizar esos proyectos o protestar contra ellos, insubordinarse. Siguiente poder, el poder redistributivo. Perdón. El poder redistributivo está en la capa determinativa, en la rama determinativa, perdón, en la capa basal.
es la capacidad de fijar impuestos y excepciones a los ciudadanos o a las empresas y de emplear el dinero tributado en servicios como el ejército, el sistema de salud o la educación, en ayudas, ¿no? A las ayudas a las madres solteras, en dar planes, o sea, redistribuir, ¿no? El mismo nombre lo dice, el poder redistributivo. Aunque también puede destinarse para financiar campañas de partidos políticos, para los salarios de los políticos, también campañas de concientización, de concienciación ecologista, feminista, a través de asociaciones que viven de subvenciones estatales. Todo esto es lo que hace el poder redistributivo, ¿no? Cómo se reorganiza, cómo redistribuye la riqueza. Les digo, eso puede estar centralizado o descentralizado, ¿no? Dependiendo del estado. Hay estados, por ejemplo, los monárquicos, en los que en una sola figura están concentrados casi todos estos poderes, pero no necesariamente siempre tienen por qué estar concentrados en una sola figura o en una sola institución. Siguiente poder, el poder militar. Aquí ya estamos en la rama operativa de la capa cortical. El poder militar es la capacidad de hacer la guerra contra otros estados, según se comprometa la estabilidad y la soberanía de la propia sociedad política que lo ejerce, ¿no? O la capacidad de defenderse o de invadir otro estado. Invadir o defenderse de la invasión de otro estado. Entonces los gobernados pueden elegir entre prestar el servicio militar o desertar. Eso es básicamente lo que hace el poder militar. El poder federativo. Siguiente. Poder federativo, que está en la rama estructurativa, en la capa cortical, o sea, en las fronteras, al igual que el anterior poder militar. El poder federativo es la capacidad de establecer relaciones de uno u otro tipo con otros estados, con instituciones internacionales, puede ser, ¿no? Los aranceles a los productos importados, los tratados de libre comercio, los TLCs. El comercio, según la ley, se realiza en este poder por parte de los gobernados, mientras el contrabando, pues es el poder ascendente que los niega, ¿no? Que se insubordina, que se rebela contra este poder, ¿no? Entonces, cuando uno comercia según la ley, es que está realizando este poder, ¿no? Cuando uno paga sus impuestos, pero cuando hay gente que trae cosas de contrabando, o el narcotráfico, o la trata de personas, todas estas cosas son las formas en las que las sociedades, las personas se insubordinan contra ese poder, que es el poder federativo. Y el poder diplomático, que está en la rama determinativa, en la capa cortical, es la capacidad de clasificar como aliados o enemigos a otros estados o instituciones. Intersecta con el derecho internacional, como hablábamos ahora, y el llamado, pues, derecho de gentes, ¿no? Los derechos humanos. El poder diplomático es cómo se relaciona esta sociedad política básicamente con otras sociedades políticas oficialmente. Por ejemplo, no sé, cuando establecen relaciones diplomáticas o cortan relaciones diplomáticas, como ha pasado en el caso de Venezuela, ¿no? Eso es lo que hace el poder diplomático. Entonces, esos poderes, pues, en cada sociedad política concreta, es el resultado de la articulación entre los poderes ascendentes y descendentes de estos que acabamos de describir, entre cómo gobiernan, cómo la clase dominante impone estos poderes, cómo ejecuta estos planes, cómo planifica su economía. Todas las empresas planifican su economía y todas las sociedades lo tienen que hacer. Y cómo estas relaciones entre las clases dominantes con estos poderes, estas organizaciones, estas redistribuciones, estas clasificaciones, cómo se relacionan con los gobernados mismos, ¿no? Como los sectores ascendentes del pueblo, ¿no? En forma de contrapoderes, cómo reacciona el pueblo, las personas ante estos poderes, ¿no? Entonces, de tal manera que la conjugación de estos dos ejes, de estos 9 poderes, es como que define una sociedad política. Entonces, como ejemplo, podemos ver cómo el poder ejecutivo se conjuga con un contrapoder popular que en un caso de conflicto puede promover la desobediencia civil o en un último término la revolución, lo que ha pasado en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la revolución bolchevique, la revolución de Mao, la revolución china. Bueno,
Porque si se produce un fracaso en la construcción de hegemonía por parte de los poderes de la clase dominante, en este caso concreto sería el poder ejecutivo, y el mismo deja de ser considerado como legítimo por parte del- de los gobernados, pues se pueden insubordinar contra él, ¿no? Y hacer o bien un estallido social o bien hacer una revolución. Por su parte, el poder legislativo se puede ver contrapesado por la abstención política o por la construcción de formas de participación política que desborden los límites de la democracia representativa vigente. Eh, También el poder judicial puede verse enfrentado por el desacato, como ya vimos, a sus sentencias. Entonces, en fin, los vectores ascendentes del poder popular sirven de contrapeso a los vectores descendentes y pueden, pues, en caso de hundimiento de la legislación del sistema, servir de poder de derrocar al poder existente. Eh, Esta teoría de Gustavo Bueno, por ejemplo, se puede homologar con otras que han tenido otros filósofos. Han tenido teorías similares o parecidas, pero ninguna tan potente. Esta es la más potente que hemos podido encontrar hasta ahora. Por ejemplo, Foucault hablaba algo parecido. Él hablaba que el poder no se ejerce en una sola dirección, de arriba hacia abajo, sino que fluye también a lo largo de la sociedad en su conjunto, que como un complejo juego de poderes, solo que no lo estructuró de este modo tan organizado, ¿no? Eh, entonces para él el poder fluye y hay resistencias, y esta relación, esta correlación determina a cada momento las actuaciones políticas concretas de cada sociedad política, de cada estado, ¿no? Entonces se trata de descifrar en cada sociedad y en cada momento las líneas de fuerza y de fragilidad, los puntos de resistencia y los puntos por donde se pueden contrapesar o contrastar los poderes hegemónicos, porque, o sea, los poderes hegemónicos sí existen, y también existen poderes ascendentes, que es que la historia misma lo demuestra, ¿no? Entonces esta concepción de poderes pues es estratégica y analiza la situación política como el resultado siempre coyuntural del enfrentamiento entre diversos poderes, lo que llamamos la dialéctica de clases, estados y imperios. Entonces, hay fuerzas que apoyan al poder constituido y otras que los debilitan. Y ahí por eso es cuando entramos a hablar de la separación de los poderes, y es que existe realmente la separación de los poderes. Para empezar, ¿no? En el artículo se hablaba de la separación entre sociedad civil y sociedad política, que eso es un mero formalismo, porque la sociedad civil también es política. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser ciudadanos y ser parte de la sociedad política. Como decía Aristóteles, que todos los seres humanos son politicón, somos animales políticos. Y porque sociedad civil y sociedad política significan lo mismo realmente, solo que una palabra viene del griego y otra del latín. Una viene de civis, sociedad civil, de civis, política de polis. Y son dos palabras, una en latín y otra en griego, que significan lo mismo. Ciudad, civilización, sociedad. Eso es lo que significan estas palabras. Entonces está la gente que piensa que ser político, que se reduce a participar en elecciones, pues es que está entendiendo la política como un mero electoralismo. Y la política no es eso. Que la política no se reduce a eso. Eso es solo una parte más de todas las dinámicas, de todos los procesos que hay en una sociedad política. Entonces, por eso distinguimos entre el formalismo político y entre el materialismo político. Esto lo hacía Gustavo. No se puede reducir la vida política al eje circular del espacio antropológico, es decir, a la capa conjuntiva, que es lo que hace Montesquieu, porque eso es lo que hace el formalismo político. Cuando se reduce la vida política al eje circular, a la capa conjuntiva, o incluso al espacio antropológico en general, nos encontramos ante lo que les decía, un formalismo político. Y cuando se tiene en cuenta el entretejimiento entre vida política, entre espacio antropológico, entre historia, entre el territorio, los recursos naturales, la dialéctica de estados con otros estados, la dialéctica de clases, cuando tenemos en cuenta todos los factores que influyen, que están dentro de la sociedad política, ahí es cuando hablamos de un verdadero materialismo político. Y pues este materialismo politiza al eje radial y al eje angular
del espacio antropológico, es decir, a la capa basal y a la capa cortical, a las fronteras, y lo hace en sentido histórico, porque, repito, las democracias realmente existentes no presentan una plena separación de poderes. Eh, reducir la política a esto, pues es un error, un error semántico. Es entender, ¿no? No es entender bien cómo funciona el Estado, ¿no? Eh, hay una pregunta por ahí. Adelante, Orman. No escucho. Orman, te escuchamos. Si estás hablando, tienes el micrófono apagado. O tal vez levantaste la mano por error. No puede hablar. Si quieres, entonces déjanos la pregunta ahí por el chat. Bueno, entonces a modo de conclusión, no sé si hay otra pregunta por ahí, pero si no, mientras tanto, a modo de conclusión, reducir los poderes estatales a los poderes de Montesquieu, repito, corresponde a una concepción formalista del Estado, que es circunscribir la política únicamente a los procesos dados en el eje circular del espacio antropológico o a la capa conjuntiva, hablando del Estado como tal, en la capa conjuntiva, a las relaciones que se mantienen en la inmanencia de lo humano, no más. Es reducirlo a las relaciones de unos hombres con otros hombres sin tener en cuenta pues el eje radial y el eje angular, es decir, sin tener en cuenta los poderes de la capa basal y los poderes de la capa cortical. Pero al referirse únicamente a los poderes de la capa conjuntiva, se cae también en un conjuntivismo o en un circularismo. Cuando aplicamos la idea general de separación al campo del poder político, podemos entender, podemos observar que en el caso de los poderes del Estado, la dependencia se puede dar en sentidos diferentes entre los distintos poderes. O sea, se pueden dar distintos tipos de codeterminación o codependencia entre los poderes. Vamos a tratar como de establecer los límites que se pueden dar entre las separaciones de los poderes, ¿no? Porque, o sea, no se puede separar como tal, como les decía, pero vamos a ver qué tipo de separaciones se pueden hacer, ¿no? Se puede dar una separación sintáctica, o sea, de los poderes en sí, separar unos de otros, haciendo abstracción de las personas y de los órganos políticos que detentan ese poder. Es decir, separarlos en un plano meramente sintáctico. Esa interpretación podemos decir que es evidente que el poder ejecutivo es dependiente internamente del poder judicial, como poder que dicta qué es o no es según el derecho. Y el judicial depende del poder ejecutivo, como poder que realiza las leyes al hacerlas valer mediante la fuerza policial. Porque la fuerza policial está en el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, sin ejecutivo, todo lo que se diga en un juzgado sería empujado, ¿no? Porque es el que ejecuta las leyes, el que ejecuta lo que dice un juez. Las condenas que da el juez, que determina el juez, pues es las que las cumple es el ejecutivo. Entonces no se pueden separar ahí esos poderes. También se puede decir que el poder planificador depende internamente del poder federativo. El poder de que planifica internamente la economía de un estado también depende del poder federativo. ¿Por qué? Porque es del poder de determinar qué tipo de comercio se va a establecer con otros estados, qué tipo de aranceles se van a tomar, qué tipo de impuestos, ¿no? Por ejemplo, hace poco Canadá acabó de poner impuestos, creo que al 100% de todos los productos, no sé si eran los autos de China, productos de China. Es eso, entonces para planificar, para que el poder planificador se pueda configurar y se pueda determinar, pues depende de lo que determine el poder federativo. Depende de los aranceles que se ponen al comercio, ¿no? Los acuerdos de relaciones, los acuerdos comerciales que establece el poder federativo con otros estados. Entonces eso se tiene que tener en cuenta en el momento de planificar una economía nacional. Y ahora, ¿qué sería de los demás poderes sin el poder militar, ¿no? Todos los demás poderes, que es el que mantiene la seguridad del Estado frente a posibles invasiones. Y solo así se les puede permitir que funcionen los demás poderes internamente. O sea, los 9 poderes descendentes están internamente implicados unos con otros.
y en el momento en que desapareciesen esas conexiones entre ellos, se desmorona el Estado. Eso lo decía Hegel. Por eso no cabe hablar de separación de poderes, sino tan solo dentro de ciertos límites, o sea, abstraer, ¿no? Podemos hablar de una disociación, de una abstracción de poderes. De esta manera esta idea metafísica de los poderes independientes, pues eso es un formalismo, es un idealismo, es absurdo en el plano sintáctico, es absurdo en el sentido de que es autocontradictorio, es imposible, es irrealizable. Ahora hay otro tipo de separación, la separación pragmática. Esta es un poco más coherente que la que acabamos de ver, ¿no? Perdón, estoy un poco congestionado. La separación pragmática de los órganos que detentan esos poderes, ¿no? Esta interpretación, pues, no se refiere a los poderes en sí, abstraídos de las personas, sino la separación de las personas y órganos entre ellas. Es decir, separar el órgano encargado del poder ejecutivo del órgano o de las instituciones, ¿no? Cuando hablo de órgano estoy hablando de instituciones, es decir, separar las instituciones encargadas o el órgano encargado del poder ejecutivo de las instituciones encargadas del poder judicial, del órgano encargado del poder planificador, del órgano encargado del poder militar, de las instituciones encargadas del poder militar, etcétera. ¿Sí? Es decir, este tipo de separación es que múltiples poderes pueden ser detentados o sea, hay múltiples poderes que también pueden ser detentados por un único órgano. Y cuando se acumulan, por ejemplo, en la figura del rey, ¿no? O en el antiguo régimen, o en una dictadura. Entonces, pueden estar separados, como pueden ser el Congreso por un lado y el Tribunal Supremo de Justicia por otro lado. Ahí sí tiene sentido hablar de cierta separación de poderes en cuanto a los órganos que los detentan. Lo que no está claro es que dicha separación sea algo inherentemente bueno, ¿no? Pues el fundamento para valorar algo políticamente como bueno o malo no es mediante la eutaxia, es determinar lo que es eutáxico o es distáxico. Y creo que ya les había hablado de esto, ¿no? No sé si recuerdan qué es la eutaxia. La eutaxia es la estabilidad recurrente del Estado, la estabilidad y la preservación del Estado, su conservación en el tiempo. Entonces ese es el criterio para valorar realmente si unos determinados planes, unos determinados programas de un Estado o la forma en la que opera un Estado pues es bueno o no, porque el criterio, recuerdan lo que les hablamos, el criterio político no es moral ni ético, el criterio es político, es decir, lo que busca la política es la conservación de la sociedad política. Si se destruye esa sociedad política, es decir, el Estado fallido, si hay un proceso distáxico, como lo que pasó, no sé, con el Imperio Español, cuando se separó y se fragmentó, eso fue un proceso distáxico, fue una política fallida. Eso es lo que hablamos de un Estado fallido. Cuando hablamos de un Estado exitoso, es un Estado que obtiene una estabilidad recurrente, una eutaxia. Eso es eutaxia, es una idea que viene de Aristóteles, de la política de Aristóteles. Entonces, es decir, que el sistema funcione permitiendo que la sociedad política prospere de la mejor manera posible y tenga estabilidad recurrente. Eso es lo que el criterio para establecer si unos planes o programas pues son correctos o no. Entonces, dependiendo de la coyuntura de la sociedad política, en unas ocasiones la democracia será eutáxica y en otras no. ¿Por qué? Porque el Estado está por encima de la democracia. Es decir, no sé, en Colombia está por encima de la democracia. Colombia es más importante que la democracia. La democracia puede llegar a ser eutáxica y puede llevar, o sea, imagínense que entre un ataque de locura colectiva, una alucinación colectiva en el que todos las personas en Colombia decían que votar por un programa no, porque se le ponga a los acueductos, se les ponga mercurio o cianuro a las aguas, ¿no? Pues si así la democracia lo vote, pues eso va a llevar a la destrucción de la sociedad política, es una locura, ¿no? Hacerlo. Y ahí han habido momentos de locuras colectivas en la historia. Entonces, siempre lo que debe importar, antes que cualquier cosa, según el materialismo, una concepción materialista de la vida política es el Estado. ¿Por qué? Porque lo único que puede garantizar los derechos es el Estado. Si no hay Estado, pues no hay derecho, porque los derechos no crecen en los árboles. Recuerdan, los derechos son jurídicos positivos, no naturales, no humanos. Los derechos requieren de leyes escritas y de instituciones que los hagan cumplir. Instituciones heredables y estables en el tiempo, ¿no? Entonces, la democracia realmente existente, pues no es más que en Colombia, por lo menos, y en casi en todos nuestros países, es el régimen de partidos.
La democracia que realmente existe es la partitocracia. Hegel, que era un filósofo idealista, pues recuerden que ya les he dicho que en toda filosofía idealista hay trazos de materialismo y también en los materialistas hay trazos de idealismo. En su libro de los principios de la filosofía del derecho, Hegel hablaba de la independencia de poderes. Decía que con la independencia de poderes, por ejemplo, de los llamados poderes ejecutivos y legislativos, está inmediatamente puesta la desintegración del Estado, decía Hegel. La representación de la llamada independencia de los poderes lleva en sí el error fundamental de que los poderes deben limitarse mutuamente. Con esa independencia se elimina la unidad del Estado, que es lo que hay que buscar ante todo, decía Hegel. A pesar de ser idealista, tenía bastantes nociones materialistas. De hecho, por eso es que Marx se basó en él y en su dialéctica. También ahí está Hegel negando, de hace más de 200 años, que los poderes no son independientes entre sí. O sea, los poderes independientes es mera ideología, es un mero formalismo, es un idealismo. Sí, hasta lo dice un filósofo idealista, ¿no? Imagínense. Y todavía hay gente que lo cree. Pero bueno, todo esto que hemos visto hasta ahora, pasando a la siguiente diapositiva, es para qué. Les voy a leer esta cita. ¿Recuerdan la primera cita que les leí? Les dije que se las iba a explicar al final, aunque se las iba explicando de a poco. Bueno, vamos a leer esto que dice acá. Esto dice en la última página del libro La Vuelta del Revés de Marx, es donde se construye toda la ontología y toda la filosofía del materialismo político, que es lo que estamos viendo. Dice esto. Perdón. El materialismo político, la vuelta del revés de Marx, pues, es el punto de partida de la realización política de la filosofía y su implantación política en sentido fuerte, comunista, en todas las ramas y capas del poder de la sociedad política, de todas ellas en el límite. Es su punto de llegada. O sea, el punto de llegada del materialismo es la implantación en todas las capas y ramas del poder de la sociedad, de los poderes, pues. Cuando hablamos de poder, hablamos de los poderes de la sociedad política. Ese es su punto de llegada. Y este itinerario exige una cartografía inicial. Una cartografía inicial. La propuesta en este ensayo, o sea, la que se propuso en este libro que estábamos hablando, ¿no? Y exigirá, si se llega al puerto que se pretende llegar, una cartografía final. Que se haya llegado a esa cartografía final demostrará, cuando se dé, que se ha producido la realización del materialismo político. Dicha realización, que solo puede ser comunista, tendrá un punto de inflexión histórico e irreversible ya escrito en este ensayo, la transformación del ego trascendental. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Esta es la misma cita que les dije al principio como preámbulo, ¿recuerdan? El materialismo político se va constituyendo como una concepción ontológica, nociológica, antropológica, ética y moral, histórica, política y estética del mundo, como la construcción de un mapamundi, un GPS que nos ayude a entender de manera crítica la realidad para la elaboración de una teoría que nos sirva como guía para la acción. Es decir, todos estos cuadros, estas teorías que estaban viendo, que son explicaciones de la realidad realmente, son eso, son mapamundi, son estructuras, son construcciones, cartografías de la realidad, pero no en el sentido gnóstico, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué entendemos? Esto es lo que busca hacer la filosofía, entender la realidad, todos los fenómenos de la realidad, clasificarlos, organizarlos, entenderlos de una manera organizada. Por eso entendemos cómo en los ejes del espacio antropológico, cómo se relacionan los seres humanos con todas las demás entes de la realidad, ¿no? Por eso también tenemos un cuadro explicando cómo son los poderes estatales, cómo se relacionan entre ellos, cómo se organizan, cómo se estructuran, cómo se determinan, cómo se operan. Para eso es que es todo esto, para esto es que es la filosofía. La filosofía no es para pensar, para sentarse a meditar nomás o para leer textos súper complicados y tratar de ver qué habrá querido decir el autor en ese texto, que eso es lo que hace la filología. Muchos confunden filosofía con filología.
Eh, Muchos confunden filosofía también con gnosticismo. Esto es una de las críticas que le hace el materialismo político al materialismo filosófico, que se encierra en las aulas, que se dedica para el materialismo político filosófico. El ego trascendental, dice Santiago Armesilla, se reduce al grupo de filósofos que se dedican nomás a cartografiar la realidad, de tal modo que, no sé si han leído el cuento de Borges, en el que buscan hacer un mapa que sea tan grande como el país mismo que quieren mapear. O sea, básicamente eso le critican al materialismo filosófico, que se dedica nomás a hacer cartografías, a hacer mapas de realidad, que sí son útiles, no decimos que no sean útiles, lo que no es útil es quedarse solo en eso, ¿no? ¿Para qué hacemos estos mapas, estas cartografías, ¿no? De cada fenómeno, de todos los fenómenos de la realidad y de cómo se relacionan entre sí, y de encontrar conexiones en donde hay conexiones y encontrar discontinuidades en donde hay discontinuidades. ¿Para qué? Pues para operar, para trabajar en ello, ¿no? ¿Y en qué sentido? Pues en el sentido del materialismo político es para lograr en términos de Marcelo Gullo, una insubordinación ideológica cultural. Es decir, una insubordinación ascendente hacia los poderes de la clase dominante que gobierna, que son los que imponen sus poderes, ¿no? Sus intereses, sus planes y programas. En el sentido, en términos del materialismo político, sus ortogramas. ¿Qué es eso? Pues son los intereses de la clase dominante, ¿no? Que se imponen descendentemente, pues busca implantar, como vimos en la cita anterior, la filosofía materialista para poder hacer una insubordinación y que la clase trabajadora, que somos la mayoría, podamos obtener el poder del Estado, ¿no? O sea, no es democracia versus dictadura, es dictadura de la burguesía o dictadura del proletariado. Que la clase trabajadora, que es la que construye el país, que es la que crea la riqueza, que es la que trabaja, sea dueña de la riqueza que produce por su propio trabajo. Marx decía que la clase trabajadora tiene un elemento ganador constitutivo ya en sí, que es el número. Somos la inmensa mayoría. Pero decía que el número solo no basta, sino está unido por la asociación y guiado por el saber. ¿En qué sentido? Unido por las asociaciones, que los partidos de vanguardia, las asociaciones que puedan hacerse entre trabajadores, pero eso tampoco basta solo eso, ¿no? Tienen que estar guiados por el saber, y para nosotros el saber son las ciencias, ¿no? Se necesitan las ciencias, y se necesita no solo la ciencia, sino un saber que relacione, que sepa relacionar coherentemente las ciencias, que son saberes concretos y específicos, y eso es lo que hace la filosofía. Cuando, por ejemplo, el cierre categorial busca cómo se relacionan, cómo se construyen las verdades científicas, pero el cierre categorial no me sirve para identificar diferenciar un proceso de mitosis de meiosis. No me sirve para eso. Pero para establecer las relaciones entre los procesos de mitosis y meiosis y los procesos, no sé, de la conciencia humana y los procesos que pueden llevar a la inteligencia y a la, no sé, al análisis de los poderes del Estado, pues para eso está la filosofía, ¿no? Para establecer las relaciones que hay entre la física clásica y la organización económica de un Estado, ¿no? Porque la física clásica no puedo entender la economía en términos de la física clásica, porque, repito, son saberes concretos, categorías específicos, no saberes genéricos. Entonces la filosofía se encarga, como dice ahí, retomando el texto, de hacer estas cartografías, estos mapamundis, pero no solo por hacerlos, ¿no? Solo para hacer un mapa tan grande que sea igual al país que quiere mapear, ¿no? Sino para transformar una guía práctica, una teoría que nos sirva para la elaboración, y esa teoría está basada en la práctica previa, ¿no? La teoría es el conjunto, como decía Stalin, es el conjunto de la experiencia práctica de todos los movimientos obreros pasados. Eso es. Entonces, solo quería finalizar esto, decirles que todas estas teorías, estas explicaciones no son porque sí, no son para entender nomás el Estado porque sí, sino es precisamente para transformarlo y poder, pues, superar y mejorar el estado de cosas actual. ¿Cuál es el estado de cosas actual? Que somos países subordinados, somos países sometidos por la dialéctica de clases y por la dialéctica de estados y imperios, porque tenemos una clase dominante, unas clases dominantes que están subordinadas a las clases dominantes de otros estados. ¿Y qué hacen esos otros estados? Parasitarnos nuestra riqueza. Nuestros países están llenos de riqueza, de recursos. Y es inconcebible que vivamos en países pobres, que uno salga a la calle y esté lleno de mendigos, y esté lleno de miseria, y esté lleno de gente
pasando hambre, muriéndose de hambre, habiendo tanta riqueza, habiendo tanta comida que se tira en nuestros países, ¿no? ¿Y esto por qué es? Esto es precisamente por la dialéctica de clases, estados y imperios. ¿Por qué? Porque no entender la realidad real, la realidad material es que elegimos mal, votamos mal y no podemos operar, ¿no? Y bueno, y dicho todo esto, hay que saber que nos movemos a escala histórica, ¿no? Todas estas cosas que las que estamos hablando son eh, van para largo, o sea, todo esto es un proceso largo, ¿no? No se va a hacer la revolución mañana, ¿no? Ni pasado mañana, ni en un año. Pero empezamos por un saber práctico, por un saber revolucionario, un entendimiento concreto de la realidad, alejado de moralismos, de idealismos, para entenderlo más rigurosamente cómo funciona la realidad. Porque la única manera de poder transformarla es entenderla honestamente y rigurosamente. Para eso es todo esto que estamos viendo. Lo digo porque este ya es el penúltimo taller. El siguiente ya es el último. Van a quedar dos como de dudas finales, de explicaciones, de los que se quieran sumar a las vanguardias, lo quieran hacer. También aprovechamos para hacerle la invitación a los que quieran seguir profundizando en estas cosas, en el materialismo político, en la filosofía materialista. Se unan a las vanguardias, que son espacios de formación, ¿no? Por ahora no somos espacios, no vamos a hacer la revolución, ¿no? Hay mucha gente que se une a las vanguardias pensando que ya mañana vamos a unirnos y vamos a hacer la revolución proletaria. No, estamos todavía en proceso de formación, de entender la realidad para transformarla, porque si no la entendemos, pues no la vamos a poder transformar, o podemos caer en falsas revoluciones o en revoluciones inestables que no van a servir para nada. La idea de hacer una revolución es que dure en el tiempo, ¿no? No caer en idealismos, que por ejemplo eso fue lo que hizo caer a la URSS, un montón de errores filosóficos, por ejemplo el derecho a autodeterminación, y bueno, así que bueno, invitarlos a eso, a que se unan a las vanguardias para seguir profundizando en esto. Los que quieran hacerlo, escríbanos ahí en el grupo del taller, dependiendo de sus países de origen, si están unidos o no ya, o si no hay vanguardia en sus países, pues pueden buscar unirse con más gente que sea simpatizante dentro de su país y construir conformar una vanguardia. Así que bueno, vamos a dejar últimos 10 minutos a responder a dudas finales que tengan, y si no hay dudas finales, pues Holman había listo, levantado la mano, pero la bajó. No sé si ya no tiene la duda o... Si la tienes, adelante, Holman. No, Filipa. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene alguna duda sobre bueno, los- parece que no hay preguntas, ¿no? Ahí en el chat hay algunas preguntas interesantes, pero ya veo que las estaban respondiendo. Por ejemplo, David, ¿no? ¿El Estado puede ser subordinado al poder religioso, como en Venezuela? Sí, esto es lo que pasa en los países árabes. Realmente la derecha realmente existente en el mundo son los países musulmanes, el Islam, que son los únicos que defienden el antiguo régimen, que era la unión del trono y el altar. Es el poder religioso el que subordina a los demás, pero hoy en el mal llamado Occidente ya casi nadie defiende eso. Por eso Armesilla tiene un artículo bastante provocador que dice que en el capitalismo todos somos de izquierdas, pero basándose en esto, de que realmente la concepción original de ser de izquierda y ser de derecha era el defender el antiguo régimen, la Revolución Francesa, que es donde surgen las nociones, ¿no? Los que se sentaron a la derecha y a la izquierda, los que defendían la unión del trono y el altar y los que no. En el capitalismo ya casi nadie defiende eso, ¿no? Prácticamente nadie. Entonces, eso era la derecha pura, la derecha, la derecha original, ¿no? Ahora se entienden por derechas otras cosas, pero también es un mito, que también eso lo vamos a tratar en el siguiente taller, el mito de la izquierda, el mito de la derecha, qué son las izquierdas y qué son las derechas. Me estoy adelantando un poco, pero creo que eso es muy fácil de entender, y creo que los que están acá ya todos habrán visto en el canal de Armesilla. Él tiene, creo que es uno de los temas más hablados por él, más tocados, los mitos de la izquierda y la derecha. Es como respondió Daniel, ahí está perfecto, sí. Se pueden presentar diferentes configuraciones donde unos poderes tienen supremacía sobre otros. Eso sirve para clasificarlos
diferentes tipos de sociedad política, por ejemplo, donde la capa cortical tenga dominancia sobre la conjuntiva o basal, sí, donde sea la basal la que tiene dominancia sobre las otras, y los poderes de la capa basal, ¿no? Porque la capa basal en sí, pues no tiene poder, ¿no? La capa basal es el territorio, y en el territorio no tiene poder sobre los humanos, sino los poderes que que se encargan de la capa basal, es a lo que se refiere ahí, me imagino. Y también, por supuesto, se puede dar el caso en donde ninguna tenga dominancia espacial o supremacía sobre la demás, donde exista cierto equilibrio. Sí, así es. O sea, toda esta teoría explica cómo son los poderes estatales, pero se pueden presentar en distintas configuraciones, ¿no? Pueden haber órganos que ostenten uno o más de estos poderes. Pueden haber configuraciones estatales en las que estén bien separados estos poderes, o pueden haber configuraciones estatales donde haya un órgano que ostente, en teoría, otros poderes, pero en la práctica no pase así, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, se supone que el presidente es el comandante supremo de las fuerzas militares, pero la verdad, hubo un momento hasta en la que las fuerzas militares como que no gustan mucho del presidente, del poder ejecutivo. Entonces se pueden insubordinar en cualquier momento, aunque yo lo veo improbable, pero no imposible, como pasó pues con Salvador Allende, como le pasó a Perón, ¿no? Eso le ha pasado a mucha gente. De los poderes, también los poderes económicos se pueden insubordinar, ¿no? Y tumbar presidentes, manipular, mediante la economía, encarecer los productos y manipular a la gente para que la gente crea que es culpa del ejecutivo, del presidente, y salga en contra de él. Esto pasa también, o sea, sí hay distintas organizaciones, distintas configuraciones. A ver, vamos a leer la pregunta de Alejandro primero, que dice aquí. Esta parte de mí tiene intrigado, que esta parte me tiene intrigado, supongo, qué es derecha, qué es izquierda hoy en día, y respecto a la evolución política, qué es globalismo y qué es soberanismo. Sí, eso lo vamos a ver en el siguiente taller, el mito de la izquierda y el mito de la derecha. Carlos, ¿quiere hablar? Adelante, Carlos. Román, yo tengo una pregunta, no sé si eso tiene cabalidad aquí, pero no sé, dentro de mi cabeza, pues también entiendo las sociedades como la anglófera y también la hispana, si no entiendo si esa Bueno, parte, bueno, la pregunta no de sé. Alejandro la vamos a responder en el siguiente taller, o si no, hay varios videos por ahí que explican eso muy bien. Ahora, David, el poder de cambiar la realidad social viene desde las clases dominantes, como lo hacían los jesuitas que preparaban la clase dirigente. El poder de cambiar la realidad social, no, pero la clase dominante es la que tiene el poder, el poder político. ¿Qué es el poder en política? A ver, cuando hablamos de poder, primero hay poderes, ¿no? Pero cuando hablamos del poder de una clase sobre otra, ¿qué es? Es el poder de imponer tus intereses eh, y tus planes y programas al conjunto de la sociedad política. Ese es el poder, la capacidad real de imponer tus intereses al conjunto de la sociedad política. Esa capacidad real la tienen las clases dominantes, claro, pero claramente lo que... yo no escuché a Carlos, perdón, ahí estoy leyendo. Lo interrumpí, yo no estoy escuchando a Carlos, no sé si es un problema mío. No, Estoy pues sí, hablando, pero tampoco. ¿me escuchan? Ahora sí te escucho. Sí, ahora sí. Pues no sé si terminas ahí, Román, y después hago la pregunta. No, dale, mándala. Pues, o sea, la pregunta mía, pues, no sé si se sale del tema, perdón, no sé, pero tengo una duda. O sea, en la parte de la civilización, digámoslo así, la anglósfera, por lo menos la hispana, no puede haber, y claro que eso entra a la dialéctica, digámoslo así, de estados y imperio, digámoslo ahí. No puede haber que, digamos, por ejemplo, de Venezuela, que se le vino todo el mundo encima, por la parte también mediática, digámoslo así, no puede haber que eso pueda dar que el estado se fragmente o haya problemas dentro del mismo estado. Sí, claro. O sea, por presiones externas se puede llevar a una crisis, por ejemplo, es lo que ha buscado hacer Estados Unidos con Venezuela, y lo han hecho con otros estados, con Yugoslavia, por ejemplo, lo fragmentaron. Eh, o sea,
asfixiar tanto a la población venezolana que haya un conflicto interno y que la gente se canse y quiera sacar a Maduro del poder. Eso es lo que es por lo que han apostado, más que por una intervención militar, que también lo han hecho. O sea, han hecho varias intervenciones militares acá en el siglo pasado, en Hispanoamérica han hecho un montón, creo que aproximadamente 60 presidentes, 60 golpes de Estado, 65 golpes de Estado se han tratado de hacer. Hicieron, perdón. Entonces, pues, por eso todos esos poderes están determinados también por la dialéctica de clases, estados e imperios. Claramente, están entretejidos en simploqué, ¿no? Hay unas cosas que sí tienen conexión con unas cosas y otras que no tienen conexión con otras cosas. Pero sí, en Venezuela se podría dar que el gobierno de Maduro no tenga la fuerza. El problema no, o la ventaja que tiene Maduro es que tiene el poder militar hasta ahora de su lado. Entonces tiene varios poderes de los que acabamos de describir de su lado, ¿no? Tiene el control sobre ciertos poderes, o si no el control, tiene la lealtad de los que controlan estos poderes. Porque Maduro solo, pues no, obviamente no puede. La gente, o sea, nos quisieron vender esta idea de que Maduro es un bruto mucho tiempo, de que Maduro es un idiota, de que Maduro, no sé, y ahora nos quieren vender la idea de que Maduro es un genio malvado que controla todo el Estado venezolano, él solo, pues es como medio contradictorio eso también. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, Román, sí, sí, gracias, gracias. Vale, Olman también había levantado la mano. Por favor, Olman. Que la hayas levantado ya hace ratico. Olman, siempre me la haces. La levantas y luego no. Haz más, creo que ya ni siquiera está aquí en el... Bueno, ya está. Creo que si ya no es más, yo ya creo que ya no tengo más voz para seguir hablando. Vale, entonces pues nada, darles las gracias a todos. Muchas gracias por participar de la sesión de hoy. Muchas gracias. Espero que haya sido clara las explicaciones. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias.